El miedo es una sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario. El miedo nos habla de un sentimiento de desconfianza que advierte o nos impulsa a creer que un hecho va a salir de forma contraria a lo que hemos esperado. Sobre esto vamos a hablar en el episodio 21 de Fuera de Consulta. Vamos. Bien, tal como advertíamos en la introducción, en este episodio vamos a hablar sobre el miedo y hemos consultado a diversas personas que nos planteen qué han dejado de hacer por miedo, porque sobre todo el miedo nos plantea un reto y tiene que ver con cómo afrontamos en la vida o cómo le encaramos, cómo le hacemos frente, qué hacemos cuando creemos o estamos convencidos de que las cosas van a salir mal, de que hay un peligro, de que hay un gran riesgo, de que hay algo que definitivamente nos pone en peligro. Bien, lo primero que habría que plantearse, que cuestionar, que reflexionar, tiene que ver en esta medida con cómo nosotros dejamos de hacer cosas por el miedo. Porque el miedo nos plantea como tres grandes escenarios. El primero de ellos es cuando nos inhibimos, cuando frente a una amenaza o riesgo permanecemos pues detenidos, nos quedamos quietos, nos aguantamos de hacer algunas cosas que queremos hacer. Otro escenario tiene que ver cuando nos vemos acorralados y el miedo nos hace actuar de forma hostil, de forma agresiva, y esto por supuesto tiene consecuencias que van a afectar nuestro entorno. Y finalmente, una tercera opción, que es cuando salimos corriendo. No solo nos quedamos detenidos, paralizados, sino que por el contrario huimos. Efectivamente, el miedo es una realidad que afecta, que compromete, que cambia nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de amistad, laborales, familiares, y va a afectar nuestra vida. En ese sentido, pues hay que decir cuántas cosas no hemos dejado de hacer por miedo al fracaso, por miedo a quedarnos solos, por miedo a lo desconocido, inclusive por miedo al éxito. En esa medida, pues vamos a ir abordando algunas consideraciones sobre cada uno de estos temas. En relación al miedo de la pareja o al miedo en pareja, encontramos como un gran elemento principal lo que sucede cuando nos declaramos a una persona, cuando le decimos a una persona lo que sentimos por ella, lo que nos importa, lo que nos afecta, lo que nos causa. Ahí hay un miedo que está presente y que de hecho aparece mencionado en los comentarios de varias de las personas que se comunicaron a través de nuestras redes @belsaraiva y @fuera de consulta. Por otra parte, encontramos miedo no solo a declararnos y que la otra persona nos sienta lo mismo y de alguna manera nos rechace o nos haga sentir solos. Efectivamente, el miedo a quedarnos solos es un otro nivel o una otra expresión de ese miedo que está presente en las relaciones de pareja. El miedo a estar solos nos hace permanecer más tiempo del que debemos en relaciones que muchas veces están viciadas, están gastadas o definitivamente no nos hacen felices. No quiero decir con esto que las relaciones humanas o las relaciones de pareja tengan la potencialidad de darnos todo lo que necesitamos, para nada. Lo que quiero decir acá es que las relaciones de pareja mínimamente tenderían o deberían tender a que experimentemos montos de felicidad, una felicidad pues que podamos identificar como el rasgo predominante o como el rasgo más importante dentro de una relación, sabiendo que hay momentos difíciles de angustia, de preocupación. Bien, ahora lo que es decisivo aquí es que si el saldo negativo, el saldo de tristeza, de desencuentro, de desamor, de insatisfacción, es lo que predomina, lo sensato, pensaría uno desde afuera, es, bueno, salir de ese tipo de relaciones. Sin embargo, vamos a encontrarnos con que muchas personas, en este caso, pueden tender a permanecer en relaciones por largos periodos de tiempo cuando ya no son felices, cuando saben que no quieren a la otra persona, pero se ven paralizados por el temor a quedarse solos, por el temor inclusive a la idea
de que esa relación a la que le han invertido tiempo, a la que le han invertido energía, a la que le han invertido parte de su vida pueda concluir. En ese sentido, pues el miedo se hace muy presente y se hace muy marcado cuando tiene que ver con la soledad. Miedo a quedarnos solos, porque quedarnos solos implica vernosla con lo que somos. Y cuando digo con lo que somos, no me refiero a esta visión romántica de coaching, de redes sociales, que dice, conéctate con lo que eres, quiérete. No, cuando hablo del miedo a encontrarnos con lo que somos, en realidad vamos a estar enfrentándonos al miedo de que seamos lo que no nos gusta, de que nos encontremos con nuestros peores facetas, con nuestras peores caras, con nuestras miserias. Cuando estamos solos, en ese instante, que muchas veces se expresa justo antes de dormir, no en vano, tantas personas tienen alteraciones del sueño, es cuando aparece todo eso que no me gusta de mí, todo eso, toda esa falsedad, esa incongruencia, esa ausencia de encuentro con lo que quisiera ser, ¿no? Porque además el yo nos plantea esa idea de cómo quisiéramos ser, de cómo quisiéramos ser vistos, de cómo quisiéramos ser tratados, cómo nos gustaría vernos, y nos encontramos con que no somos eso, somos otra cosa. Entonces, nosotros tratamos de llenar nuestras vidas, muchas veces, de un conjunto de distracciones que puedan ayudarnos a lidiar con ese no encuentro o evitar ese encuentro con lo que pudiéramos ser o con lo que somos. Entonces, desde ese lugar, pues siempre estamos de alguna manera huyéndole a la soledad. Y yo creo que acá algo que puede ser una verdad de perogrullo, que puede ser una cosa así obvia, pero que creo que esconde también una gran verdad, es que no podemos estar con otras personas mientras nosotros no estamos acostumbrados o no somos capaces de tolerarnos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo no me tolero solo, voy a luego, al estar con otro, probablemente permitir más de lo que debo. Probablemente voy a tolerar circunstancias que son indignas. Voy a quedarme aun cuando experimente sufrimiento solo para evitar vérmelas conmigo mismo. Entonces, por supuesto que ahí hay un gran tema, ¿no? Ahora, por otro lado, las personas que se comunicaban a través de nuestras redes planteaban un tema que me llamó mucho la atención, el miedo a ser escuchado. ¿Cuántas veces no dije lo que pensé? ¿Cuántas veces no dije lo que creía? ¿Cuántas veces no fui capaz de expresarme, de dar mi opinión? Y aquí entra el temor a estar equivocado, el temor a fallar, el temor a fracasar, el temor al ridículo, el temor sobre todo a lo que los demás pueden pensar de mí. Pueden pensar de mí a partir de mis gustos, de mis opiniones, de lo que digo. Entonces, esto me hacía pensar, por cierto, en una información que veía en la cuenta de Vero Ruiz del Viso, que hablaba de la posibilidad de que Instagram en algunas regiones empezara a probar el hecho de que los likes en una foto no fuesen visibles sino para quien tiene o publica la foto, dejando así pues de lado o solapado pues el tema de la popularidad, de cuánta gente le ha dado like a esta foto y yo me veo tentado a darle like o le doy like por compromiso como por avalancha social, y que realmente cuántos son los likes auténticos que damos no por compromiso o no por exposición social. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente, y a dónde conecto con esta reflexión, que finalmente nosotros estamos permanentemente atentos de cómo el otro va a interpretar lo que decimos, cómo el otro va a interpretar lo que publicamos, si al otro le va a gustar o no le va a gustar, si me va a aceptar o no me va a aceptar, si me va a validar. Y dentro de todo este temor de aceptación, de querer ser tomado en cuenta, de querer ser validado, de querer ser recibido, en esa medida entonces termino yo por sacrificar, o se me extravía, por decirlo de alguna otra manera, la felicidad. Se me extravía la felicidad, se me extravía el deseo, y entonces me veo sencillamente a merced, me veo sometido
a lo que el otro quiere de mí y termino por olvidar o por siquiera preguntarme qué es lo que yo quiero. A ver, luego tenemos entonces ese gran miedo a equivocarnos, ese gran miedo a vernosla con este tema, sobre todo que nos va a ayudar a conectar con las relaciones de pareja, con las relaciones de amistad, con las relaciones humanas en general. Y tiene que ver con la idea de, si yo pongo límite, si yo pongo fin a algo, ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Será que, y si me equivoco? Y si yo le digo a esta persona que no quiero seguir a su lado y resulta que después sí era la persona para mi vida, ¿qué pasa si yo me voy de este trabajo que no me gusta, pero resulta que era el que mejor me convenía? ¿Y qué pasa si? ¿No? Porque además nos cuesta mucho decidir porque quisiéramos tener garantías. Quisiéramos tener la garantía de que lo que estamos haciendo está bien, de que lo que estamos haciendo es lo que mejor nos va a convenir. Quisiéramos tener garantías para la vida. ¿Dónde nos vemos en un gran inconveniente? Que no las hay. Pudiera ser que la decisión que tanto temo tomar hoy, si la tomo, a lo mejor me equivoco. Bueno, vale también equivocarse. De las equivocaciones se aprende, aunque se pague un precio por eso. Pero ¿dónde está la trampa? Y este creo que es el gran mensaje, si se quiere, o el mensaje central de lo que quiero decir hoy, es: tantas veces evitamos decidir, evitamos asumir, evitamos hacernos cargo de nuestra vida por temor a equivocarnos o por temor a fracasar. Y es peor la angustia que sostenemos durante meses, años de nuestra vida, evitando decidir, que las consecuencias reales que puede tener nuestra decisión. Es decir, en dos platos. A veces quiero evitar tanto equivocarme y sufro en el proceso evitando equivocarme, que pierdo de vista que el sufrimiento que he aguantado en el tiempo para no cometer un error termina siendo peor que el de asumir el costo de las propias decisiones. Hay una máxima lacaniana que dice: toda elección implica una pérdida. Eso significa también que cada vez que elegimos dejamos por fuera algo y ese es el costo que tenemos que pagar. Cuando creemos que decidimos sin pagar un costo, entonces estamos siendo presa o hemos caído en la trampa de la decisión que tomamos. Ser conscientes de con qué me la juego y qué es lo que realmente vale mi compromiso o no, y qué es lo que vale la pena o con qué vale la pena jugársela, es el gran asunto. Este episodio del día de hoy llega a su fin. Ha sido grabado de manera excepcional en la ciudad de Panamá, porque me encuentro de viaje, haciendo pues parte de mi trabajo, y aprovechamos este tema que no era el tema original que estaba planteado por sugerencia de Carlos Trapani, que hablaba y me decía: oye, ¿qué tal si hablar del miedo? Y cuando empezamos a pensar sobre el miedo, pues caíamos en cuenta de todas las aristas que podía tener este tema, que seguro no se agotan en estos 14 minutos y tantos segundos de conversación. Sin embargo, y por esa razón, y por eso de lo que queda pendiente y de lo que nos queda por conversar, es que vale la pena seguir haciendo este espacio. Por tanto, seguimos en contacto y nos vemos fuera de consulta.